Les va a aparecer grabando. Listo. Buenas noches, en esta oportunidad estamos reunidos para tratar acerca de la ciencia y tenemos como invitado, al abogado Omar Ordóñez, a quien damos la bienvenida. Abogados, somos estudiantes de psicología de la Universidad Peruana de los Andes. Mi nombre es Elizabeth Sedano Rojas. César, tu audio está apagado. Disculpen, mi nombre es César Pari y licenciado Omar, agradecerle por su participación el día de hoy. Gracias. Gracias. Ya, buenas noches, a ver, yo me llamo Yanela González Aliaga y gracias, licenciado, también una vez más por la participación para esta entrevista. Bueno, Gracias. licenciado, el motivo de la invitación hacia su persona es que nosotros tenemos un trabajo de investigación para la Cátedra de Psicología Experimental, que en esta oportunidad pues tenemos que entrevistar a profesionales que puedan contribuir con sus conocimientos a ahondar un poco dentro del campo de la ciencia. Entonces, para darles un poco de referencia, nuestro invitado es abogado de profesión, es licenciado en Pedagogía y Humanidades en la especialidad de Ciencias Sociales e Historia. Él fue o es ex catedrático de la Universidad Nacional del Centro del Perú y también pues de nuestra universidad, la Universidad Peruana Los Andes. Fue ex candidato al Congreso de la República en estas últimas elecciones y escribió un artículo sobre la cientificidad del derecho. Y para que lo conozcamos también un poco más, pues nuestro invitado tiene un programa en redes sociales, ¿no? Se llama Parlamentando, donde también trata temas acerca de ciencia y política. Bueno, licenciado, bienvenido a esta reunión y nuevamente agradecemos pues la predisposición que usted tiene para contribuir con nosotros. Gracias, Elizabeth. Encantado de estar con... ¿No lo escuchamos bien, licenciado? Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, te decía gracias. Encantado de estar con ustedes y a sus órdenes. Bueno, licenciado, en esta oportunidad pues queremos que usted contribuya con la siguiente pregunta. ¿Qué es la ciencia para usted? Bueno, a ver, la ciencia tiene muchas acepciones de acuerdo a la corriente científica, filosófica, epistemológica de la que tú eres partícipe o con la que tú simpatizas, la que crees que es la correcta, ¿no? Sin embargo, la acepción más generalizada y me parece que resume o puede resumir todas las acepciones es aquella que dice que la ciencia es un conjunto de saberes, un conjunto de teorías, hipótesis, un conjunto de axiomas, postulados, leyes, etcétera, con las cuales se predicen, con las cuales se explican y se describen los hechos, los acontecimientos, los fenómenos de la realidad, ¿no? De la realidad natural, de la realidad social y de la realidad pensante, ¿no? Y en este último está, pues, me parece, la psicología, ¿no? Entonces, eso es la ciencia, conjunto de saberes que describen, explican y predicen, ¿no? Todo tipo de fenómenos de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Voy a dar pase a mi compañero para que formulen pues las siguientes preguntas. Ya, a ver, siguiendo con las preguntas, licenciado, ¿para usted la ciencia es el culmen de la verdad? Yo creo que no, porque lo que a nosotros, bueno, lo que a mí me han enseñado y lo que yo he aprendido es que la ciencia es uno de los niveles superiores del conocimiento o del saber. Y resulta pues que hay tres grandes niveles del conocimiento o del saber que son el conocimiento empírico o sensorial, el conocimiento científico
y más allá del conocimiento científico está el conocimiento filosófico o el saber filosófico. El conocimiento empírico es el más básico, es aquel que se basa en los sentidos, que trabaja con las sensaciones, con las percepciones. Y mientras que el conocimiento científico o la ciencia propiamente dicho, trabaja pues con abstracciones, trabaja con teorías, con hipótesis, de manera racional, de manera lógica, para, como les decía hace un rato, tratar de explicar la realidad. Y obviamente en comparación con el conocimiento sensorial o empírico es un saber superior. Sin embargo, la ciencia también tiene como una de sus características el equivocarse, el ser falible. La ciencia puede fallar y puede fallar porque muchas veces sus constructos, su estructura puede estar errada. Es decir, sus teorías pueden partir de axiomas o de postulados incorrectos o falsos o perfectibles. Entonces, la ciencia, que muchos dicen que es exacta, que es precisa, que es objetiva, etcétera, considero de que repito, esos constructos, esos conceptos, esas teorías, esas categorías con las que trabaja, pueden fallar o pueden ser perfectibles o pueden cambiarse, ¿no? O pueden ser superadas con el avance de la misma ciencia. Y entonces me parece que eh, para lograr esa superación existe pues un tercer nivel de saber o de conocimiento que es pues el saber filosófico. El saber filosófico es aquel que cuestiona, aquel que reflexiona, aquel que critica digamos, estas premisas con las que trabaja la ciencia, estos elementos con los que trabaja la ciencia. Es decir, la filosofía, como saber, cuestiona, como ustedes saben, todo, ¿no? Interpreta, critica todo, entre ellas las teorías, entre ellas las hipótesis, entre ellas las categorías o conceptos que son el insumo de la ciencia. Y entonces, para poder superarse a la ciencia como producto, parece que hay un saber superior a la ciencia que es pues la filosofía. Entonces, repito una vez más, si bien es cierto, el conocimiento científico es algo superior al conocimiento empírico, tiene algo más superior, el término, que es pues el saber filosófico o la filosofía. En consecuencia, esa pregunta para mí sería negativa porque quien reúne esa cualidad o ese adjetivo es pues la filosofía. Licenciado, nos hablaba mucho del conocimiento empírico y científico. Respecto a esto, ¿cuáles serían las diferencias que usted tiene dentro de estos dos conocimientos? Claro, como te decía, el conocimiento empírico sensorial es aquel que trabaja con o trata de explicarse las cosas, ¿no? Los fenómenos, los hechos, a partir a partir de y con las sensaciones o percepciones que obviamente son captadas a través de nuestros sentidos. El conocimiento empírico trabaja con sensaciones y percepciones, nada más. En cambio, el saber científico o la ciencia trabaja pues con leyes, con teorías, con categorías, con conceptos, es decir, con abstracciones, con ideas, con generalizaciones, ¿no? Y se basa en las reglas de la lógica. La ciencia trabaja con la lógica. Y cuando hablo de la lógica, estoy hablando de leyes lógicas, de principios lógicos, estoy hablando de todo un constructo ideal, de todo un constructo teórico, ¿no? Que va más allá solamente de las sensaciones. Entonces, es un saber superior definitivamente la ciencia, que bueno, traducida en la práctica es tecnología y la tecnología es la que finalmente ayuda al ser humano a superarse y a encontrar las soluciones a muchos de sus problemas. Y bueno, respecto a esto de los aportes de la ciencia que usted nos menciona, ¿cuál ha sido el carácter
¿O cuál ha sido el aporte en su formación profesional dentro de la universidad, quizás cuando usted era estudiante y, y luego como profesional dentro en su desarrollo en los campos en que usted se ha desenvuelto, ¿no? A ver, creo que toda carrera universitaria definitivamente pues eh, implica el cultivo de la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Todos los que trabajamos en la universidad trabajamos con la ciencia. En mi caso, yo, como lo dijeron al principio, yo soy profesor de carrera, soy docente de ciencias sociales y también soy abogado de profesión. Entonces, yo tuve una formación digamos, de postulados de las ciencias sociales y me enseñaron que los estudios sociales o los saberes sociales son ciencia. Y también me dijeron pues que el derecho es una ciencia social, me enseñaron eso. Sin embargo, a mí no me pareció tanto eso, tan es así que escribí un artículo y de hecho hice algunas ponencias acerca de la cientificidad del derecho. Para mí el derecho no es una ciencia y lo he mantenido como les digo, en escritos que he hecho y en algunas conferencias. Y el derecho para mí no es una ciencia porque simplemente no tiene una característica que es la predictibilidad. Toda ciencia, y entiendo la psicología también, para hacer ciencia, debe de predecir ciertos hechos o fenómenos. Si una ciencia o si un saber no predice algo, entonces no es ciencia desde mi punto de vista, ¿no? Cuando ustedes estudian algún fenómeno psicológico o algún proceso psicológico, entiendo que es para poder prever o predecir, ¿no?, las consecuencias o los efectos de lo que están estudiando, de ese fenómeno psicológico. Y al poder predecir, ustedes pueden intervenir y pueden, digamos, modificarlo o intervenirlo, ¿no?, para lograr algún resultado. En el derecho me parece que no es así. El derecho es simplemente un conjunto de normas que, si bien es cierto, te puede permitir describir, explicar algunos fenómenos jurídicos, en este caso, pero de ninguna manera me parece que el derecho te ayuda a predecir, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que el incremento de la cantidad de las penas reduce el número o el índice de criminalidad, la pregunta es, ¿se puede predecir eso a partir de estudios jurídicos? Me parece que no. La ciencia como conjunto, perdón, el derecho como conjunto de normas jurídicas no te ayuda a predecir. Entonces, me parece, repito, que para mí el derecho no es una ciencia, es un constructo teórico, lógico, es un saber que utiliza mucho la lógica, pero me parece que por no tener esa característica de predictibilidad, no es una ciencia. Entonces, volviendo a tu pregunta un poco, sí, a mí me ha ayudado la ciencia, considero, a analizar un saber que es pues el derecho, ¿no? Y definitivamente la ciencia ayuda, definitivamente la ciencia apoya, creo que cualquier profesión. Y creo que hay que tener una definición precisa para que a partir de eso podamos construir nuestras reflexiones y nuestros saberes, ¿no? Entonces, eso te podría comentar, César, un poco en mi experiencia, no sé, en el tocar de la ciencia que hice en mi carrera, ¿no? En mi profesión. Muchas gracias, licenciado. Bueno, saliéndonos un poquito, usted nos comenta que es docente. Sí. Unas últimas recomendaciones quizás para sus alumnos o quizás para las personas que llegan a ver esta entrevista respecto al tema que hemos tratado a la ciencia y cómo las demás personas o por así decirlo, algunos consejos en tomar en cuenta respecto a la ciencia para su desarrollo, ¿no? En nuestro caso, estamos a mitad de carrera y nos falta mucho camino por recorrer y hay personas que también van a ver este video y quizás tomen un aporte suyo respecto a la ciencia y a su desarrollo profesional, ¿no? Sí, gracias. Primero agradecer, ¿no?
Y luego, atendiendo a tu comentario, yo lo que sugeriría sería pues de que analicen, hablando de la ciencia, las diversas posturas epistemológicas que hay sobre este tema, ¿no? Entre algunas que puedo mencionar están, pues, ¿no? El positivismo, ¿no? Está, por ejemplo, la estructura de los lenguajes científicos, está el marxismo también como ciencia, o digamos como corriente epistemológica, la teoría falsacionista de Thomas S. Kuhn, ¿no? Las teorías que hablan de la ciencia como paradigma, ¿no? En fin, yo lo que sugeriría es de que para tener una idea clara de lo que es la ciencia, se los estudie desde diversos puntos de vista, desde las diversas corrientes epistemológicas, porque suele suceder que a veces solamente lo enfocamos o lo vemos desde un punto de vista, ¿no? Y construimos conocimientos desde solo un enfoque, valga la redundancia, y eso muchas veces nos puede llevar a errores o a, digamos, no entender las cosas holísticamente. Entonces, creo que hay que verlo desde todo punto de vista, desde todo, repito, enfoque, desde toda corriente epistemológica para tener una idea más integral de dónde estamos. Creo que eso nos va a ayudar un poco a ubicarnos, ¿no? Y lo otro, lectura y más lectura, ¿no? Solo con la lectura tú puedes abrir los ojos y tener cada vez más clara el mundo, ¿no? No solamente una carrera, ¿no? O un espacio de saber, sino el mundo en sí. Le recomendaría eso, muchísima lectura. Bueno, una vez más, muchas gracias por su tiempo y por su participación, licenciado Omar. Agradecido de mi parte y de parte de mis compañeras por todo, ¿no? Por este pequeño momento de compartir con nosotros y quizás de las personas quienes van a ver este video. No sé si hay algún comentario más de alguna de mis compañeras. No, gracias, licenciado, por el aporte y gracias por ser una vez más partícipe de esta entrevista. Muchas gracias por darse su tiempo también. Gracias a ti. Gracias, Imelda. Muchas gracias, licenciado, por esta ayuda inmensa que nos está dando a nosotros. Y bueno, vamos a seguir también los consejos que nos acaba de dar. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias, Eli. Hasta la próxima.